Hola, buenos días, con el gusto de saludarlos a todos, bienvenidos a todos los que están haciéndonos el favor de acompañarnos aquí en la Casa del Notario, bienvenidos a todos los que están conectados, con el gusto de saludarlos, bienvenido en especial a un gran amigo, a quien estimamos, a quien queremos, pero además de eso, quienes lo conocen, él creció dentro del mundo notarial, entre la gelatina y el ectográfico, entonces con mayor razón le tiene un gran cariño a los notarios, a toda la pasión hacia el notariado, ¿no? Y es un placer para nosotros, el Consejo, recibir con mucho gusto al doctor de Derecho Marco Antonio Tinoco Álvarez Suárez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Muchísimas gracias por acompañarnos, y también nos hace el favor de acompañarnos el maestro en Derecho Ángel Botello Ortiz, secretario ejecutivo de la CEDH. Muchísimas gracias por acompañarnos, y nos hace el favor de acompañarnos también nuestro consejo, siempre el licenciado Jesús Ochoa, secretario del consejo, la licenciada Lucila, que nos hacen el favor de acompañarnos aquí como tesorera, y con el gusto de saludarlos. Y bueno, el día de hoy se va a firmar el convenio entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en lo sucesivo a la comisión, representado, como ya lo dijimos, por el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, y también que se está asistido por el maestro en Derecho Ángel Botello Ortiz, secretario ejecutivo, y por nuestra parte el Colegio de Notarios de Michoacán. Pero lo más importante, Marco, que nos gustaría es que nos platiques a los notarios en qué consiste, en que nos platiquen en qué consiste este convenio y la importancia del notariado para la CNDH. Bienvenido. Sí. Bien, pues buenos días a todas, todos y todes. Por una razón familiar he estado ligado al notariado desde hace una buena cantidad de años, prácticamente desde mi nacimiento. Veo muchas caras conocidas, que ya nos estamos, por cierto, desconociendo por el paso de los años, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Isania. Gracias a usted. Chucho, licenciada Lucila, al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fíjense que estaba planeado de diferente manera para hacerlo precisamente en mi lugar de origen, en La Piedad, Michoacán, con una plática. La intención no solo era llenarnos de papeles o empapelarnos, sino establecer un margen de coordinación con la función notarial. A final de cuentas, el notario no se asume como defensor de derechos humanos. La función notarial parece estar entre lo público y lo privado, así ha sido, pero la verdad es que la primera línea del Estado para la defensa de los derechos humanos es la función notarial, porque es el principio de seguridad jurídica, y el principio de seguridad jurídica es con el que trabaja el Estado para llevar a cabo la buena administración. Hoy la mayoría de temas que tenemos, no solo en quejas, sino en reclamos a nivel de derechos humanos, es por falta de acceso a servicios educativos, alumbrado público, drenaje. Entonces el derecho a la administración se vuelve no tangencial como lo teníamos antes. Hablábamos solo de libertad y vida. Hoy la sociedad nos reclama un notariado más activo, más vinculado con la sociedad, más de la calle y menos de oficina, como a nosotros también, a los defensores de derechos humanos. Es decir, prácticamente requerimos ser activistas. ¿Por qué? Porque esta línea, que de cualquier forma se ha hecho con el mes del testamento, cambiando de gelatina a folios, etcétera, etcétera, lo que exige es que las instituciones nos transformemos, y nos transformemos rápido. ¿Por qué? No sé si todavía sigue el artículo 6º, que la primera función notarial es ilustrar a las partes, es decir, es un asesor jurídico. No sé si todavía está en el artículo 6º de la ley del notariado, así estaba antes. De hecho, en algunos casos podía gestionar ante los tribunales cuando se tratara de instrumentos que se llevaran ante su juez, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay otros estados donde tienen ejercicio libre de la profesión. Hay otros estados que ya se suprimieron, como Guanajuato, que salían con el título de abogado y notario público, ¿no? Pero, y que el fiat era inherente a la carrera de abogado. Este transcurso
en la reconfiguración del notariado nos ayuda a nosotros las instituciones de derechos humanos. Por eso había tenido tanto la insistencia, que no siempre se oía en el colegio, hasta ahora que llegó Isania, precisamente para que ustedes en la defensa de los derechos humanos nos ayuden a nosotros en la comisión. Imagínense que estuviéramos en los 113 municipios y con varias caras. Hoy solo tenemos 9 municipios, quizás lleguemos a 12, pero será siempre la cara del visitador, cuando en la realidad la primera gestión, pero aparte también la confianza que las personas le tienen al notario es diferente a una confianza institucional. La verdad es que las instituciones también estamos luchando por permanecer en el imaginario colectivo de la sociedad, para que nos sientan cerca, para que nos sientan vinculadas o vinculados y para que estemos presentes en sus reclamos sociales frente al Estado. El notario tiene esa gran ventaja porque no pertenece al Estado, no percibe un honorario del Estado, pero sí puede ilustrar, sí puede asesorar, sí puede orientar, y al final, diría mi maestro Jorge Mendoza, hacerle su papel al ciudadano, ¿no? No Jorge el que está sentado aquí, sino su papá, que fue mi maestro. Entonces, la gente va precisamente con el notario para darle seguridad y certeza jurídica a sus actuaciones. Eso es bien importante, y en esa fila, en esa primera línea, es donde nosotros necesitamos en la comisión que ustedes nos ayuden. Que nos ayuden de manera constante y que nos ayuden a difundir en las secundarias, en las primarias, en donde sea, no solo la función notarial, sino la necesidad de preservar los derechos humanos, no solo los derechos, sino también las responsabilidades sociales. Eso es bien importante. Yo les decía hace unos días que ya voy a terminar, porque solo es la firma del convenio. Yo les decía que de repente en esta sociedad nos oímos como en las escuelas primarias cuando salen de la escuela los niños en el mismo pasillo. Todos gritan, pero si ustedes le preguntan a quien fueron a recoger qué decían, nadie se escucha. Esta es una sociedad en la que nadie nos escuchamos, y afortunado o desafortunadamente tenemos la casa común. Tenemos que vivir viéndonos la cara de enfrente. Y decían, bueno, vamos a hacer una sociedad de paz. Hay quienes ven la paz yéndose al cerro. La verdad es que la paz no solo es ausencia de conflicto, es el entramado social con el cual podemos convivir con la o el de enfrente. Y en esa labor de reconstrucción del tejido, que nos va a llevar muchos años, porque hoy tenemos narcocorridos y una serie de cosas, tendríamos que reconfigurar al Estado mexicano sin violar derechos, sin impedir libertad de expresión y de asociación, pero sí ver hacia dónde debemos caminar. Y ahí sí nosotros les solicitamos desde la Comisión de Derechos Humanos que ustedes nos ayuden, que asuman el papel de defensores de derechos humanos, de acuerdo a la ley de defensores de derechos humanos y periodistas de la Generalidad del Estado. La actividad que ustedes llevan a cabo es de defensa de derechos humanos, más allá de la función notarial pura o en abstracto o sustantiva, es de alguien que resuelve conflictos. Así es, no solo en materia penal, no solo en materia civil, no solo en materia familiar, no solo en materia agraria, que también tienen en todas las materias. Entonces, más allá de lo que les exigimos a las fiscalías, más allá de lo que le exigimos a las comisiones, que a veces hacemos bien poco, hay que decirlo, más allá de lo que le pedimos al Centro de Prevención del Delito, más allá de lo que le pedimos al Secretario Estatal y Nacional del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, ver cómo nosotros desde la sociedad reconstruimos el tejido social. Y eso sí es algo que yo quería compartirles desde hace unas semanas, y que me disculpo por no haber estado en una actividad sobrevenida, me impidió estar con ustedes. Estaremos en contacto con el Consejo y con cada una y con cada uno de ustedes, aunque el periodo
de nosotros concluye el año entrante. Sí trataremos en este último año de hacer acciones más profundas para sacarnos del escritorio. Le digo yo a las personas que me acompañan en la comisión: salgan por favor del escritorio y quémense un poquito de sol. Eso lo ocupa la sociedad y lo ocupa ver de nosotros para que los demás funcionarios y burócratas nos sigan a nosotros. No nos quieren así, nos quieren más cercanos, nos quieren en el lugar. Y yo creo que en estos últimos años nos hemos dado cuenta de eso, que dejamos una parte en el camino y que tenemos que recuperarla. Eso es algo. Hay un comercial que a mí me gustaba mucho, de Nat Geo, por cierto, donde se veía a una persona salvando una foca harta y se veía corriendo, ¿no?, mientras otros mataban a otras focas, y al final el comercial decía: este es el poder de uno. Entonces, si iniciamos de uno a uno, seguramente en un par de meses habrá personas bien intencionadas y de trabajo que nos sigan y que nos permitan recuperar ese tejido social que estamos perdiendo por unos cuantos que no trabajan, por unos cuantos que tienen reglas fuera del Estado, por unos cuantos que son menos que nosotros, que trabajamos todos los días y nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente sin realizar actos ilícitos. Entonces, yo creo que esto es lo importante de la firma de este convenio. Habrá otros. Apropiense de la comisión, de su aula virtual, de la página, lo que gusten. Nosotros estamos para servirlos. Eso es lo que por lo menos esta administración ha hecho: ir a los lugares a ver qué se necesita y ayudar hasta donde nos lo permite los recursos humanos o los recursos financieros, con toda la confianza. Isa, bueno, no le digo doctora ni maestra, aunque sé que lo es. Luego, entonces, con toda la confianza, apropiense y díganos cómo podemos coordinarnos para llegar hasta allá donde hay la necesidad. Muchas gracias, y pues aquí estamos continuando las labores y reorganizando la sociedad. Eso es muy, muy importante. Gracias. Sí. Gracias, Marco. Oye, a ver, el notariado nos interesa muchísimo ayudar, sumar. ¿Nos podrías aterrizar, como tú sabes perfectamente en instrumentos jurídicos y lo sabes mucho, cómo podemos los notarios ayudarles? ¿En qué ejemplos podríamos estar actuando el notariado con los instrumentos para facilitarles el apoyo? ¿Nos podrías explicar un poco? Hay dos cosas. A ver, primero y fundamental, ya vi llegar a muy poca, tenía mucho que no veía, luego me mandas una foto muy. A ver, primero y fundamental, hay un área que ya vieron ustedes, que es precisamente el tema de discapacidad. Iniciar a establecer un sistema de apoyos para las personas con discapacidad. Las leyes notariales son las más atrasadas en el país para este sistema de apoyos. Cómo una persona ciega, sorda, con alguna diversidad mental puede acceder a estos instrumentos de manera consciente, etcétera, etcétera. Eso es un reto, pero eso es algo que tendría que decidirse, porque no lo tenemos todavía en el Código Familiar ni en el Código Civil en Michoacán. Tendría que hacerse, porque la Corte ya lo declaró inconstitucional, tendría que hacerse desde la perspectiva notarial. ¿Cómo un notario puede asegurarse que una persona con discapacidad pueda celebrar un acto jurídico para no violar sus derechos? Eso es algo que sería importante a lo mejor hacer un foro de derechos humanos al respecto, y yo con todo gusto ofrezco el apoyo de la comisión y con alguna, inclusive que pudieran venir algunas o algunos legisladores. La verdad es que es una reforma necesaria que no creo que tuviera oposición y que ustedes pudieran impulsar desde el notariado en la propia legislatura. Es una reformita de 4 artículos con unas fracciones. Ya hay esfuerzos, el mejor esfuerzo es de Colombia, pero ya el Ciudad de México lo está trabajando, entonces yo creo que podría servir de base para hacerlo. Y por otra parte, más allá del mes del testamento y de apoyar a las personas no solo a su última voluntad, difundir la labor notarial. Yo lo que les pedía hace un momento que estaba el Consejo reunido era
que desde la comisión impulsáramos cada 15 o cada mes o cada semana, eso me lo dirán ustedes, una plática específica, porque cada una y cada uno de ustedes es especialista en una rama del derecho, desde la procuración de justicia, la diplomacia, no sé, hay tantos temas en el notariado porque todas y todos ustedes han tenido acceso a diferentes cargos y a diferentes perspectivas desde cómo se lleva a cabo las relaciones diplomáticas, no sé, hay muchas cosas, más bien que ustedes nos ayuden a nosotros en la comisión, dándoles nosotros un espacio de una plática, un videoclip, un TikTok, no lo sé, eso más bien que ustedes nos marquen el rumbo o una plática y enseguida grabamos el clip para la difusión desde la página de la comisión o en conjunto o desde la página del notariado y desde ahí nos digamos. Eso nosotros no tendríamos inconveniente, pero la intención es empezar a abrir todo ese conocimiento a la sociedad, que sepan qué hace el notario y más allá de la función notarial, cuáles son otras perspectivas u otros puntos de vista. Yo creo que no podemos permitir que la sociedad se quede solo con una opinión o con una visión, la de los triunfadores. También hay otras visiones que generan otros espacios y que precisamente ese debate público es lo que da el desarrollo de las sociedades. Por lo menos eso nos ha enseñado la historia en los países avanzados. Eso yo creo que podríamos hacerlo, no sé si con este convenio o con convenios posteriores, pero más bien que ustedes nos digan cómo nos podemos hermanar y coordinar para continuar en este camino. Hoy muchas cosas se hacen en redes, pero donde no se puedan hacer en redes, que sean comunidades alejadas, bueno, pues veamos de qué manera podemos llegar y cómo lo podemos hacer. Padrísimo, claro que sí, con muchísimo gusto, Marco, pues podemos ir armando una agenda. Yo creo que hay muchos notarios y notarias que están con todo el ánimo de dar pláticas y regionales, como bien lo comentas, para sobre todo llegar a la parte más vulnerable, que en ocasiones son los que sufren por desconocimiento. Entonces, claro que nos sumamos, hacemos una agenda de trabajo y vamos viendo, yo creo que la mayoría... ¿Legislativa? ¿Podemos hacer una agenda legislativa? Y una agenda legislativa, pues ahí vamos a tocar puerta con los diputados, que hagan, ¿no? Que trabajen, siempre trabajan. Entonces, pues muchísimas gracias. Maestro, que nos quiera hacer el favor de comentarnos algo, maestro Ángel. Sí, que nada, sube la... Hacia arriba. Ahí está. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos, a todos. Pues agradecer y celebrar que se vaya a realizar la firma de este convenio. Ya lo decía el doctor, es importante vincularnos con todas las organizaciones, con las instituciones, y ahora pues con este colegio de notarios es muy importante. Efectivamente, pues es para efecto de poder apoyar a los más vulnerados o vulnerables, y pues desde sus instancias, desde sus oficinas regionales, quizás poder, como bien lo señala, poder desarrollar algún programa que pueda beneficiar precisamente, ¿no?, a todas estas personas. Y el vínculo en las páginas creo que me parece muy bien a mí, porque pues abre un poco más el panorama para que las personas tengan quizás pues el acercamiento más, pues con más facilidad, ¿no? Entonces los derechos humanos, concluyo, los derechos humanos están en absolutamente todo, en todo lo que hagamos ahora. Y precisamente pues esta es una de las finalidades, acercarnos, firmar estos convenios con todos y todas aquellas personas, con todas aquellas instituciones, para poder lograr el fin precisamente de la divulgación de los derechos humanos. Entonces, bienvenido a este convenio. Muchas gracias. Gracias, maestro. Señor secretario, ¿algo que quiera? Sí, muchas gracias.
Doctor, bienvenido, muchas gracias por participar aquí con el colegio en este convenio tan importante, porque venimos de una jornada regional donde se platicó precisamente de la discapacidad pues, de las personas y que puede hacer el notario para que intervengan, o sea, no desplazarlos inmediatamente por una apreciación que tengamos acerca de su capacidad como un elemento de validez del acto jurídico. Entonces, sí necesitamos que el notariado se prepare mucho. En ocasiones, a lo mejor muchos no tienen ese interés de decir, bueno, es que a mí, yo soy de la vieja escuela, a mí se me permite por la ley apreciar por mis sentidos y negarme posiblemente a que participe esta persona porque lo considero incapaz, sin haber una resolución, que antes se pedía la interdicción, que como ya dicen, ya se declaró inconstitucional este artículo para la declaración de la interdicción. Entonces es muy importante que estemos bien preparados para analizar y cómo fundar y motivar la participación de estas personas con una incapacidad, ya sea auditiva, ya sea de visión, ya sea inclusive pues de propia manifestación del habla, para que dé su consentimiento, ¿no? Entonces, sí necesitamos que se abra esta puerta con la comisión y participar en estos cursos, en estos trabajos, y que sea una retroalimentación entre el notariado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos. Gracias. Licenciada Lucila, ¿algo que quiera comentar? Bueno, nada más agradecer al doctor y agradecer la firma de un acuerdo de cooperación entre el notariado y la Comisión de Derechos Humanos, que como ya se dijo y se dijo muy bien por todos, es necesario y es parte de la superación del mismo notario, ¿no? Saber cuándo es necesario auxiliarse de intérpretes, de traductores, etc. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marco. Vamos a trabajar, vamos a seguir y bueno, si nos permiten, Gerardo, vamos a firmar el convenio. Okay, doctor. Gracias. Tengo una firma muy elaborada, por eso quería empezar antes. Ah, no sabía. Señor secretario, ¿te regalo un autógrafo, un cotejo? No, pero nomás a uno, el otro está bien. Bueno, nos llevamos nosotros así de tranquilo. Es que como tres apellidos. ¿Por qué tiene tres apellidos, no? Para pasarla acá para... Déjame decir. Dame prisa. Y es que yo por eso quería empezar antes, porque... Pero no te veía que no termina. Es que dice que firmamos muy rápido. Sí, ustedes firman muy rápido, yo tengo una firma Y me critican por lento. más elaborada. ¿Sabes que hay que hacer una agenda? Eso sí es en serio, del año, para ir viendo las pláticas y ya tener una agenda y ya busquen los notarios. Si quieren nos sentamos la siguiente semana, ya sea aquí en tu notaría o en la comisión, y hacemos así como un despacito y ya tú lo desarrollas y lo socializas con Sí, los notarios. o tú dime y ya yo te pongo los números. Entonces dame chance, la Con siguiente calma, y semana tú me me la pasaste mandas. por WhatsApp Órale. las primeras Y ya tú yo les dices pongo si es nombres. mensual
si es quincenal, ¿sí? Y puede ser en las regiones con algún notario ir a la sensibilización primaria o secundaria. Me encanta. ¿Sale? Padrísimo. Bueno, Ya, entonces ya nos está. toman una foto. ¿Listo? ¿Nos vemos? Bueno, pues. Muchas gracias. Gracias. A todas y todos. There was once a day that I would pray for you. I'd go